¿Le ha cumplido el gobierno del presidente Gustavo Petro a la población a la que le debe la presidencia? Me refiero a tantos jóvenes que salieron a votar masivamente por él luego de las manifestaciones y el descontento social y que el mismo Petro reconoce que lo hicieron presidente. ¿Por qué Petro ha preferido enfocarse en grupos como la primera línea y no en todos los jóvenes? ¿Eso es justo? Hicimos esta extensa y exhaustiva investigación con nuestro equipo, con consultas y revisando las respuestas y documentos oficiales que hoy le estamos presentando al país. Además de presentarles nuestro canal de YouTube, en donde van a encontrar este contenido de análisis, investigaciones, denuncias, así que suscríbanse para seguirle contando estos temas al país. Aquí les voy a exponer 10 temas en los cuales el gobierno de Gustavo Petro le ha incumplido a la juventud. Y esto no me lo estoy inventando yo ni es carreta, son los documentos oficiales, información pública, evidencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos hemos mantenido en un discurso populista y no podemos seguir en lo mismo, hombre. Empecemos por las oportunidades para los jóvenes y en este caso la más grave, la situación de los mal llamados jóvenes nini, que ni estudian ni trabajan no porque no quieran, sino porque no hay oportunidades. Y es que el gobierno de Gustavo Petro se propuso como meta en su plan de desarrollo una reducción al 21% de esta población juvenil. Y hoy, 2 años después de haber arrancado su gobierno, según cifras oficiales, el trimestre de marzo a mayo del año 2024, la tasa es del 23.6% del total de los jóvenes colombianos, con una predominancia y unos valores mucho más altos en el caso de las mujeres que tienen más barreras en la vida, por supuesto, para estudiar y para trabajar. Y es que son precisamente estos jóvenes los más vulnerables y en riesgo de caer en situaciones de violencia, de pobreza, de afectaciones a su salud mental. Y entonces, ¿en qué van todas esas promesas que hizo Petro en campaña? Y es precisamente una de esas grandes promesas, el famosísimo programa de Jóvenes en Paz, que a pesar de que yo he expresado mi desacuerdo con este programa, el presidente Petro se comprometió a beneficiar a 100.000 jóvenes de los lugares más vulnerables del país. Si hablamos de 1 millón mensual, son 12 millones al año por 100.000 jóvenes. Calculadora. Y es que desde el año pasado se sabía que le iban a quedar mal a los jóvenes colombianos, pues solamente asignaron 566.000 millones de pesos, que es un poco menos de lo previsto inicialmente para el programa. Le quitaron además en junio de este año 380.000 millones de pesos y tras del hecho solo han ejecutado 2.100 millones de pesos, que corresponde al 0.53% para ser exacto, lo cual es una absoluta vergüenza, una falta de respeto y un enorme grado de incompetencia. Pero ¿qué más se podía esperar si se les ocurrió desde el gobierno y al presidente nombrar a la cabeza de este programa y la entidad al señor Gustavo Bolívar? Sobre los subsidios y el tránsito de Jóvenes en Acción a Renta Joven. Muy importante este programa porque históricamente ha habido en este país transferencias monetarias directas a los estudiantes. Yo no estoy de acuerdo con el cambio del nombre, me parece cosmético, innecesario. Yo que además fui joven en acción siendo estudiante de universidad pública. Lo que realmente es grave en esta situación es la incompetencia en la ejecución. Pues en el primer ciclo del año 2024, 122.000 jóvenes, solamente 122.000 jóvenes fueron beneficiarios con una inversión de 47.000 millones de pesos. Y en el segundo ciclo se estiman 320.000 jóvenes beneficiarios, es decir, 432.000 jóvenes beneficiarios aproximadamente a través de Renta Joven. Pero si vemos Jóvenes en Acción, en el año 2022 se tuvieron 525.000 beneficiarios con una inversión de 716.000 millones de pesos, 525.000 en el 22, frente a una baja en el año 2023 de 465.000 beneficiarios y se estima que este año serán menos. Y ahora viene uno de los grandes engaños del presidente Petro que merece toda la rabia legítima de los jóvenes colombianos, que se emberraquen, que le protesten, que le reclamen con mucha indignación. Y es que en el año 2022 el presidente prometió
condonar todas las deudas del ICETEX a miles y miles de estudiantes que quieren salir adelante y que concentraría esta entidad en préstamos para estudios en el exterior. Recordemos lo que dijo el candidato en su momento. Lo que yo pienso hacer con el ICETEX es condonar la deuda y llevar el ICETEX hacia el crédito de estudios en el exterior. Cumplir esa promesa, según las mismas cifras del ICETEX, costaría aproximadamente 11.7 billones de pesos. Y es que a pesar de que se le condonaron las deudas a 5.000 estudiantes que desertaron de programas como Serpilo Paga, no de créditos tradicionales, la cifra total de deudores del ICETEX asciende a 433.000 en el país. Es decir, que más de 420.000 jóvenes fueron engañados por el presidente Petro, se les incumplió, quedaron viendo un chispero. Y sobre transformar la entidad, que fue una de las promesas, lo reconoce el mismo ICETEX, no está ni siquiera en sus planes. Y además de los 100.000 créditos educativos que se han entregado en este gobierno, solamente el 5% son para estudios en el exterior. Una vergüenza frente a lo que prometió el presidente Gustavo Petro. Y como si fuera poco, cuando Petro y sus políticos del pacto histórico estaban en la oposición, decían con mucha efervescencia que el ICETEX era una entidad que perseguía injustamente a los jóvenes y a sus familias. Y podríamos estar de acuerdo, pero ahora que son gobiernos, ojo a esto, jóvenes colombianos que votaron por el presidente Petro y sus familias han invertido 432 millones de pesos en cobro judicial, vigilancia judicial y de investigación a los bienes de los deudores. Que con Petro más jóvenes iban a ir a la universidad, carreta. Y este tema sí me llena de profunda indignación, porque con la educación y los proyectos de vida de los jóvenes no se juega. Y es que el gobierno, no me lo estoy inventando, nos confirmó que este año 2024 no se va a entregar ni una sola beca de educación superior en este país. No se van a inventar ningún programa. Van a beneficiar al resto de los jóvenes beneficiarios de programas de años anteriores, pero no va a existir un solo programa de becas para los jóvenes colombianos. Mientras que en Bogotá logramos la mayor inversión histórica para la educación de los jóvenes y sus familias a través de programas como Jóvenes a la U, que incluso el mismo pacto histórico intentó quitarle los recursos, es decir, ni rajan ni prestan el hacha. Y aunque entiendo y puedo valorar concentrar algunos esfuerzos en las universidades públicas, esa es una decisión inviable con la demanda de educación superior que tenemos en el país. Y lo digo yo, que soy orgullosamente egresado de colegio y universidad pública. Pero es que la mitad de los jóvenes que salen del colegio se nos están quedando por fuera del sistema educativo. ¿Y qué les vamos a decir a ellos? Que esperen a que construyan las cientos de sedes universitarias que prometió el presidente, que ¿dónde están? Que todos pasen un examen de admisión cuando las condiciones para competir y pasar ese examen son verdaderamente injustas por la calidad educativa tan desigual entre los estudiantes de educación secundaria en nuestro país. Y es que no podemos olvidar que desde el gobierno Santos miles de becas se venían entregando en nuestro país para que pelados talentosos, pilos, pudieran salir adelante y cambiar no solamente su vida, sino las de sus familias. Una muy lamentable y reprochable decisión. Pero además la difícil tarea de garantizar educación superior gratuita y de calidad no solamente requiere de discurso y buenas intenciones, requiere de plata, de presupuesto. Y en nuestra investigación encontramos que el presupuesto asignado a las universidades públicas en el año 2024 sería menor al anterior, al menos en 20.000 millones de pesos. La Universidad Nacional, por ejemplo, reportó una apropiación de inversión de 79.000 millones de pesos, que al parecer será menor al de los años anteriores. Y ojo a esto, que es gravísimo y muy alarmante, y es una pregunta al nuevo y flamante ministro de Educación, al que no le gustan las matemáticas, y ojalá no me insulte por preguntarle esto. Pero ¿por qué en el portal de transparencia económica aparece, ojo a esto, una ejecución del 0% de 800.000 millones de pesos que estaban destinados para la construcción de infraestructura de educación superior?
¿Qué pasó con casi 300.000 millones de pesos que estaban destinados también para el mejoramiento de la calidad de la educación superior en nuestro país, que también aparece en cero? Es decir, casi 1 billón de pesos sin ejecutar. Pero más allá de darle transferencias monetarias a los jóvenes y subsidios, lo que están pidiendo a gritos es oportunidades, trabajo, empleo. Y en este gobierno, el del cambio, no hay empleo para los jóvenes y al contrario, hay incompetencia. Y es que según las mismas cifras reportadas, en el trimestre de marzo a mayo del año 2024, la tasa de desempleo juvenil quedó en un 17.9%, superior incluso al año anterior. Y además pretenden avanzar con una reforma laboral que, como lo ha dicho el mismo gobierno, no genera empleo. Incluso en la administración pública, es decir, en el gobierno, la tasa de ocupación de los jóvenes cayó al 8.8%. Y de todos los servidores públicos del país, ojo a este dato dramático y alarmante, solamente el 4.9% son jóvenes entre los 18 y los 28 años. Un llamado de atención absoluto al gobierno nacional, pero también a las entidades territoriales. Y es que mientras en Bogotá en el último cuatrenio se lograron cosas inéditas para la juventud en materia de empleo, el programa de empleo joven, primer empleo, subsidios a la nómina de las empresas, miles de jóvenes beneficiarios con oportunidades, el gobierno del cambio solo ha ejecutado, escuchen bien, el 7% de la chichipatada de los 34.000 millones de pesos que le asignaron a la política de formación para el empleo y solamente el 18% del programa para el cierre de brechas en el empleo femenino. Sobre las prácticas y pasantías remuneradas para los jóvenes en el gobierno nacional, es que en Bogotá les estamos marcando el camino, porque mientras logramos con nuestro proyecto que le pagaran a los jóvenes sus prácticas, pasantías y judicaturas en las entidades del distrito con muy buenas condiciones, en el gobierno nacional no hay una política clara. En cambio, sí es muy rígida la posibilidad de poder vincular a pasantes pagos y remunerados, porque depende de la autonomía de cada entidad del orden nacional. No hay presupuesto ni voluntad política. Hablemos ahora de la contratación de los doctores, porque esta sí es una falta de respeto absoluta. Y es que ustedes recordarán que el presidente Petro anunció con bombos y platillos que iba a contratar a los mejores profesionales y a los doctores colombianos para trabajar en el Estado. Y es que después de una pelea judicial que nos tocó dar, el gobierno reconoció que no tenía información sobre la contratación de colombianos con doctorado. Pero adicionalmente, Presidencia hasta el día 30 de abril, después de nuestra denuncia, emitió una orden a las entidades para saber si de repente habían contratado a alguno de estos valerosos profesionales que nos deben de llenar de tanto orgullo. Por ahora, más de 15.000 colombianos que se inscribieron en esa farsa de convocatoria fueron engañados por el mismísimo presidente Gustavo Petro. Y el cambio tampoco fue para las ciencias, pues las ciencias a través de su ministerio son un eje central para los estudiantes del país, al cual le redujeron el presupuesto de 484.000 millones de pesos en el año 2023 a 400.000 en el año 2024. Pero ojo a esto, y es que en las respuestas oficiales que nos dio el ministerio hay que encender las alarmas frente a muchas preguntas que hicimos y las respuestas que nos dieron. Lo primero es que hoy no tienen información del apoyo a los proyectos de innovación del año 2023. Y lo segundo y más triste y preocupante, y de verdad yo quisiera creer que fue un error, que no nos dieron la información precisa, porque francamente es una vergüenza, y es que no nos reportaron ni un solo beneficiario de programas, de becas o estímulos para hacer un doctorado en Colombia o en el exterior. Un retroceso de muchos años que pedimos que se aclarara, porque de lo contrario confirmamos que este es un gobierno que desprecia la ciencia. Y cerramos con los juegos intercolegiados, porque en el deporte tampoco fue. Recordarán por nuestra denuncia que el año pasado el gobierno del presidente Petro le incumplió a los jóvenes deportistas del país, pues no se hicieron juegos intercolegiados, la misma improvisación con los Juegos Panamericanos.
más de 51.000 millones de pesos destinados para ese propósito, responsabilidad del Ministerio del Deporte, que contrató a su vez a la entidad en territorio del gobierno nacional. Denunciamos la incompetencia porque hasta este año, un año después, se jugaron las finales y la Contraloría, gracias a nuestras denuncias, ratificó esta información y además abrirá investigación por presuntos hallazgos fiscales. Y toda esta información que les he expuesto, repito que no son inventos míos, la hemos documentado, analizado, investigado con mucho rigor para compartírsela a ustedes y al país. Y decirle al presidente que le quedan 2 años para ojalá corregir el rumbo y cambiar esta fotografía de decepción legítima de tantos miles de jóvenes que confiaron en su proyecto y que hoy están decepcionados, aburridos, frustrados en un país en donde son las víctimas de una economía que cada día va peor, en un país que no les brinda oportunidades, que no cuida su salud mental ni la exclusión que sufren en tantos territorios. Decirle al presidente que es hora de trabajar y no de mentir, porque los jóvenes no quieren nada regalado, quieren salir adelante con oportunidades.